tal? Buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a webinar presentado por Optronics. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Víctor Chávez. En esta ocasión voy a presentarles el webinar Introducción a Planta Interna. Actualmente participo como instructor técnico en el grupo Splitel, especialmente en Optronics. Cualquier duda de este webinar o cualquier otro tema, les dejo mis datos para que sin problema puedan contactar. Muy bien. El día de hoy vamos a realizar una pequeña dinámica en el cual vamos a hacer uso de la app FibreMex. En esta app FibreMex, ustedes pueden formar su número de parte de un jumper de fibra óptica, de acuerdo a las necesidades que ustedes requieran, en cuanto a conectorización, tipo de fibra óptica, longitud, la cual les va a poder arrojar un número de parte que ustedes van a poder cotizar con su ejecutivo o por medio de la aplicación realizar la compra directamente. En esta aplicación ustedes pueden visualizar en 3D y realidad aumentada el jumper que van a elegir. Pueden descargar la ficha técnica y también pueden visualizar videos que en conjunto con el catálogo FibreMex les va a permitir acceder a información técnica relevante. Está disponible para Google Play y Apple Store y les voy a solicitar que descarguen esta aplicación porque al final de la presentación el objetivo de esta dinámica es que yo les voy a presentar la imagen de un jumper y ustedes van a formar su número de parte. Posteriormente, ese número de parte que ustedes formaron van a poder enviarlo a un correo electrónico que también les voy a dar al final. Y la primera persona que tenga el número de parte correcto y que haya tenido arriba del 70% de atención en esta presentación, va a ser acreedor a un paquete de algunos artículos del grupo, conmemorativos a los 20 años del grupo Splitel. Muy bien. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la definición de qué es planta interna. Planta interna es el conjunto de elementos que conlleva a la integración de varios sistemas activos por medio de un elemento pasivo como la fibra óptica, dentro de un mismo edificio o predio. Una red de planta interna no solamente es un edificio, puede estar conformado en un edificio, un campus o una planta, conformado por uno o varios edificios. Para el correcto diseño de un backbone, se debe de especificar y fundamentar este diseño acorde a los estándares internacionales y nacionales aplicables, en el cual intervienen asociaciones como ANSI-TIA y de manera nacional la NOM 001. ¿Sí? Aquí en este slide pueden observar todos los estándares aplicables para una red de planta interna, donde podemos ver desde el cableado, el comportamiento, el desempeño óptico de los elementos de fibra óptica, puesta a tierra, canalización, espacios de telecomunicaciones, etc. Es importante que nosotros nos basemos en la parte de la estandarización, ya que el objetivo de los estándares es la interoperabilidad de los diferentes fabricantes, ¿sí? Y tengamos una base para que cualquiera que quiera realizar un mantenimiento, una adición o algún cambio, no se dificulte este proceso. Muy bien, vamos a iniciar con los espacios de telecomunicaciones que conforman una red de planta interna, donde
podemos encontrar el acceso al proveedor o acometida, espacios como el cuarto de equipos, cuartos de telecomunicaciones y el área de trabajo. Nosotros vamos a poder encontrar uno o más de estos espacios en una red, dependiendo el tamaño del que está conformado la red. Por un solo edificio, una sola planta, un par de edificios, etc. Estos espacios de telecomunicaciones podemos encontrar algunos que son físicos y algunos que yo llamo lógicos, como la conexión cruzada principal, la conexión cruzada intermedia o la conexión cruzada horizontal. Que algunos de nosotros podemos conocerlos con otro nombre, dependiendo en qué revisión del estándar que nos define los espacios y canalizaciones lo hemos revisado. Anteriormente, por ejemplo, la conexión cruzada principal o MC, muchos la conocen como MDF, conexión Main Distribution Frame, o distribuidor C, que es distribuidor de campus, etcétera. ¿Sí? Podemos encontrarlo con diferentes nomenclaturas, pero físicamente se refiere a un espacio en particular. Ok, vamos a revisar los espacios de telecomunicaciones más importantes o relevantes que podemos encontrar en una red de fibra óptica planta interna. Y vamos a iniciar con la acometida. La acometida, también llamado punto de marcación, entrance facility, etc. ¿Qué es la acometida? La acometida es donde se realiza el cambio de cableado exterior, cableado para el exterior, a cableado para el interior. ¿Sí? El proveedor nos entrega nuestro enlace con cableado con características para el interior. Nosotros, para realizar la distribución dentro de nuestro edificio o nuestros edificios, tenemos que realizar el cambio a cableado para el interior. Las características que debe de tener la acometida es que debe de estar en un área seca, sin peligro de inundarse, debe de estar tan cerca como sea posible al punto de entrada del edificio, debe de encontrarse en un lugar limpio y bien iluminado, debe de tener al menos 2 contactos eléctricos y puertas amplias para la entrada de equipo o alguna infraestructura de grandes dimensiones. ¿Sí? Las acometidas, o como nos entrega el proveedor de servicios, puede ser de manera aérea o de manera subterránea. Posteriormente de la acometida, vamos al cuarto de equipos. El cuarto de equipos es un espacio centralizado que por lo regular los switches, hubs o routers se encuentran aquí. En general se destina a servir a un edificio completo o a un campus. Algunos lo conocen como el site principal. ¿Sí? Aquí, en este espacio físico, que es el cuarto de equipos, se encuentra la conexión cruzada principal o MC. Posterior de nuestro cuarto de equipos, vamos a realizar la parte de la distribución. La distribución la vamos a realizar en un cuarto de telecomunicaciones. ¿Sí? El cuarto de telecomunicaciones es un cuarto que tiene equipos y cableado para la distribución en un solo piso o área. Es donde el cableado vertical conecta al cableado horizontal. Es decir, puede fungir como conexión cruzada intermedia o conexión cruzada horizontal. Anteriormente la llamaban IDF o conexión Intermediate Distribution Frame. ¿Sí? Las características de un cuarto de telecomunicaciones es que debe de estar ubicado lo más centrado posible. Debe de tener piso falso para la organización del cableado, una altura mínima del cuarto posterior al piso falso de 2.6 metros. Debe de tener control ambiental, control de acceso para que solo el personal autorizado entre a realizar mantenimientos o algún cambio. Debe de tener buena iluminación, puertas amplias para la entrada también de equipo o alguna infraestructura. Y se recomienda que los cuartos de telecomunicaciones
se coloquen de manera vertical cuando sea posible, ¿sí? En el cuarto de telecomunicaciones existe una barra de puesta a tierra auxiliar, ya que en el cuarto de equipos es donde se encuentra la barra a tierra principal. El tamaño del cuarto de telecomunicaciones, basado en lo que nos define el estándar de espacio y telecomunicaciones ANSI TIA 569, nos dice que si el número de usuarios es menor a 200, el área destinada para este espacio de telecomunicaciones es de alrededor de 15 metros cuadrados. Entre más va aumentando el número de usuarios, el tamaño de ese cuarto de telecomunicaciones aumenta, llegando hasta 108 metros cuadrados cuando el número de usuarios oscila entre 1.600 a 2.400 usuarios. Pero ¿qué pasa cuando no tengo un espacio físico para colocar un cuarto y el número de usuarios es limitado o el espacio es muy pequeño? Bueno, si el edificio tiene un área menor a 500 metros cuadrados, se permite utilizar como cuarto de telecomunicaciones un gabinete o un rack abierto, ¿sí? Posterior a la parte de la distribución, para poder llegar a nuestra área de trabajo, donde nuestra área de trabajo es donde el usuario interactúa con equipos como PCs, teléfonos o algún periférico. Aquí los dispositivos se conectan con el cableado horizontal. Las características de un área de trabajo nos menciona el estándar que debe de tener 2 salidas de telecomunicaciones al menos por usuario. Las placas o los faceplate de donde coloco mis puertos deben de estar a la misma altura que los contactos eléctricos. Ojo, no se está permitido usar chalupas como salida de telecomunicaciones y las placas o salidas de telecomunicaciones no deben de estar separados a más de 1 metro del contacto eléctrico, ¿sí? Para no hacer uso de patch cord muy largos o de alguna extensión que podría dificultar la operación. ¿Okay? Muy bien, ahora ya conocemos los principales espacios de telecomunicaciones. ¿Cómo voy a unir estos diferentes espacios? Pues lo voy a hacer con el cableado de backbone, que existe el cableado vertical y cableado horizontal. Un cableado vertical es aquel que une espacios de telecomunicaciones entre pisos, mientras que el cableado horizontal es el que une un cuarto de telecomunicaciones a un área de trabajo. Muy bien, ese cableado de backbone puede ser de primer nivel o segundo nivel, dependiendo de la infraestructura que se tiene. Si se tiene un solo edificio, muy posiblemente vamos a tener un cableado de primer nivel, es decir, desde nuestra conexión principal, que es el MC, que se encuentra en nuestro cuarto de equipos, voy a realizar la distribución por piso o por planta a un cuarto de telecomunicaciones. Del cuarto de telecomunicaciones a nuestra área de trabajo voy a hacer uso del cableado horizontal. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo más de un edificio? ¿Cómo conecto un edificio con otro? Pues esa conexión del cuarto de equipos con otro edificio la vamos a hacer con un IC o conexión cruzada intermedia, el cual va a fungir también como cuarto de telecomunicaciones. Como podemos ver en el slide, el HC, que es la conexión cruzada horizontal, también es conocida como distribuidor de piso. La conexión cruzada intermedia, que es el IC, también es conocido como el distribuidor de edificio. La conexión cruzada principal o MC también la conocemos como distribuidor de campos. Esta nomenclatura, como lo mencioné hace un momento, está descrita en el estándar de ANSI TIA 569 en su versión más actual, que es la revisión E. Muy bien.
Ahora que sé que tengo que unir estos diferentes espacios de telecomunicaciones, lo siguiente es saber con qué tipo de fibra óptica voy a trabajar para realizar mi cableado vertical y mi cableado horizontal. Pues esto va a repercutir en qué ancho de banda o qué velocidad de transmisión en conjunto con la distancia que va a tener mi cableado, ya sea vertical o horizontal. Es por eso que, como podemos ver en esta tabla, dependiendo la velocidad de transmisión, tengo un limitante en cuanto a distancias. En una red de planta interna, por las distancias que son relativamente cortas, lo que se mayormente emplea es la fibra óptica multimodo, donde la fibra óptica multimodo está limitada a que un enlace no puede exceder los 2 kilómetros. Para la fibra óptica multimodo, hasta 2 kilómetros de mi enlace, yo voy a poder trabajar sin ningún problema a una velocidad de 10-100. Si yo aumento la velocidad de transmisión, por ejemplo, a 1 giga, la distancia se va a ir acortando. Como podemos ver en la tabla, las fibras multimodo o M1, transmitir a 1 giga lo puedo realizar, pero que no exceda esa tirada de cable los 275 metros. Mientras que la fibra óptica multimodo o M4, para transmitir a 1 giga, puedo hacer una tirada, ya sea vertical o horizontal, de hasta 1.1 kilómetros. ¿Sí? Ya las fibras ópticas que se les llama de gran velocidad son las fibras ópticas multimodo M3 y M4, que ya puedo transmitir desde 10 gigas, 40 gigas a 100 gigas, pero a una distancia ya un poquito más corta. En específico, para M3, a 40 y a 100 gigas, mi tirada de cable no debe exceder los 100 metros. Para la fibra óptica multimodo o M4, si quiero transmitir a 40 a 100 gigas, no debe exceder los 150 metros. ¿Sí? Esto con respecto a la fibra óptica multimodo. La fibra óptica monomodo no se utiliza mucho, no es tan frecuente utilizarla en una red de planta interna, pero podemos hacer la transmisión de 10 o hasta 100 gigas de hasta 10 kilómetros con este tipo de fibra óptica. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los equipos activos para fibra óptica monomodo tienen un mayor costo que los equipos activos para fibra óptica multimodo, ¿sí? Por la fuente de luz que utilicen. Muy bien. Ahora con esta tabla yo ya defino qué tipo de fibra óptica voy a medir. Esto en específico al hilo de fibra óptica. Pero, ¿qué pasa? Ahora yo lo que tengo que verificar es el tipo de cable de fibra óptica. ¿Okay? Un cable de fibra óptica ya es toda la instrucción, todas las capas que tienen como protección mi hilo de fibra óptica. Existen dos tipos de fibra óptica, los cables con estructura holgada o los tube y los cables con estructura ajustada o tie buffer, donde los primeros de estructura holgada son más frecuentes en cables para el exterior, mientras que la estructura ajustada son los que definen a mi cableado para el interior. Muy bien. Al momento de seleccionar mi cable de fibra óptica, ya sea para el interior o para el exterior, que ojo, aunque sea una red de planta interna, yo puedo ocupar elementos con características para el exterior. ¿Qué es lo que me va a definir si mi red de fibra óptica sigue siendo planta interna o ya es planta externa? Pues lo va a definir que una red de planta interna inicia en la acometida, donde el proveedor me entrega el servicio. Si un campus o una planta solamente tiene una acometida, es una red de planta interna sin importar las dimensiones o el área de esta planta o del edificio.
donde la conexión, la interconexión entre los diferentes edificios es donde yo puedo o debería ocupar cableado para el exterior, ¿sí? O algunos otros elementos para el exterior. Por lo tanto, independientemente de qué tipo de cableado voy a utilizar, debo de realizarme las siguientes preguntas. ¿Dónde o cómo voy a instalar el cable de fibra óptica? ¿Lo voy a instalar de manera aérea, de manera subterránea por ductería, de manera subterránea por enterrado directo? ¿Sí? Porque estas preguntas me van a permitir a mí identificar o seleccionar el cableado de fibra óptica adecuado para las condiciones donde se va a instalar. Tal vez el cable debe de resistir mordeduras de roedores. Pues mi cable debe de tener una armadura. Si voy a instalar mi cable de manera aérea, autosoportada, pues el cable debe tener las características en su estructura para soportar esa tensión de la aplicación aérea autosoportada. Si mi cable lo voy a instalar de manera subterránea por enterrado directo, pues el cable debe ser lo suficientemente robusto para soportar esa aplicación. ¿Okay? Muy bien. Si bien para el cableado interior no necesito tener yo un cable tan robusto, yo debo de verificar algunas otras características para este tipo de cable, como cuáles. Al ser instalado en el interior, si ocurre algún siniestro como un incendio, el cable puede repercutir en daños tanto en la infraestructura como al capital humano que está dentro del edificio. Por eso, si bien los cables para el interior no son tan robustos, deben de tener un código contra la propagación del fuego, ¿sí? Ese código está definido por la NFPA, que es una institución que rige este tipo de códigos en Estados Unidos, pero nosotros adoptamos estas características o esta nomenclatura aquí en México a través de la norma mexicana, que es la NOM 001. En la NOM 001 es la que nos rige en cuanto a la parte de los códigos contra la propagación del fuego que deben de tener mis cables. Actualmente la NOM se encuentra en su versión 001-2012 y ya se encuentra en el proyecto del 2018, pero no ha sido publicada en el diario oficial. Así que sigue vigente la 2012. Los invito a que la descarguen en el diario oficial de la Federación, no tiene ningún costo y vienen muchos apartados que nos pueden ayudar para la parte de la instalación en el interior. La NOM 001 nos define que los cables para comunicaciones, cables en específico para fibra óptica, deben de tener un código contra la propagación del fuego. Ahí en la NOM 001 nos menciona que hay cables de uso general, cables tipo riser, cables tipo pleno, ¿sí? Actualmente en la parte de fibra óptica tenemos otro código contra la propagación del fuego, que es el cable tipo LSTH o baja emisión de humos y libre de halógenos. En la NOM 001 actualmente no incluye al LSTH. Ya en el proyecto que se está manejando del 2018 de la NOM 001, ya va a incluir este tipo de códigos. Pero, ¿a qué hace referencia a este código? Bueno, se menciona que un cable de fibra óptica de uso general tiene un retardante a la flama muy bajo. Este tipo de cableados en el proceso de prueba no se evalúan los gases que genera ni la densidad del humo, porque como bien sabemos, cuando hay un siniestro, el humo es el principal factor de que la gente se asfixie, no pueda salir de los edificios y muera, ¿sí? Entonces, el objetivo de un código es proteger la infraestructura y el capital humano. Los retardantes a la flama son compuestos de halógenos que son amigables con el ambiente. Un cable con retardante a la flama no transmite ni propaga dicha flama.
Entonces, entre estos grados de propagación y flamabilidad, el cable de uso general es el que tiene una menor cantidad o menor protección. Posteriormente, el riser, un cable de fibra óptica tipo riser, es aquel que llega a crear una flama, pero no la logra propagar. Son cables relativamente económicos y en su ensayo de prueba para definir qué es un cable tipo riser, solamente se prueba, perdón, no se evalúan los gases ni la densidad del humo, simplemente que no propague la llama. Por lo tanto, un cable tipo riser se recomienda para tiradas verticales. ¿Pero qué es una tirada vertical? La tirada vertical es el cableado que une a un espacio de telecomunicaciones en un piso a otro piso, ¿sí? Por ejemplo, es el cableado que une al cuarto de equipos con un cuarto de telecomunicaciones y todos los cuartos de telecomunicaciones están unidos por un cableado tipo vertical. Entonces, cuando yo realizo este tipo de instalación, yo debo de utilizar como mínimo un cable tipo riser. Mientras que para las tiradas horizontales, que es de un cuarto de telecomunicaciones a mi área de trabajo, debo de utilizar un cable tipo plenum. El cable tipo plenum, al estar en contacto con el fuego, no crea llamas, genera muy poco humo y el forro del cable se derrite. En el ensayo de pruebas para comprobar que un cable es plenum, se evalúa la propagación a la llama y la densidad de humo. ¿Okay? Un cable tipo plenum se puede instalar donde hay flujo de aire, es decir, en una cámara plena, es de ahí su nombre. Si mi tirada horizontal no comparte con la distribución del aire y va canalizado o va en un ducto cerrado, sin problema podríamos utilizar un tipo riser. ¿Okay? Y el otro tipo de código contra la propagación del fuego que les menciono que no está actualmente en la NOM 001, pero que es muy utilizado, es el cable con cubierta tipo LSH, el cual es de baja emisión de humo y cero halógenos, es decir, su humo está libre de estos elementos, lo que lleva a reducir la cantidad del humo tóxico, pero en el ensayo de prueba adicional de que emita cero humo tóxico, debe de cumplir con los retardantes a la llama, así como los requisitos de la densidad del humo y toxicidad. ¿Dónde podría yo instalar un cable LSTH? Un cable LSTH lo puedo instalar en tiradas verticales o en tiradas horizontales sin problema. Se recomienda que con estos cables, con el tipo de cubierta LSTH, se instale en edificios donde hay mucha afluencia de gente, como hospitales, escuelas, centrales de camiones, aeropuertos, etc. ¿Vale? Muy bien. Aquí gráficamente podemos ver dónde estamos utilizando el tipo de cableado. Tiradas verticales puede ser un cable tipo riser. Tiradas horizontales debe de ser un cable tipo pleno. ¿Okay? Ya la NOM 001 nos menciona que un cable de uso general lo podemos colocar o instalar en las áreas de trabajo. ¿Por qué si tiene menor cantidad de protección, tiene la menor protección un cable de uso general, lo podemos instalar en las áreas de trabajo? Porque regularmente en las áreas de trabajo los cables que instalamos ya son patchcord o jumpers, los cuales tienen una longitud relativamente pequeña que si llegan a quemarse, pues no afectan demasiado. En la NOM 001 nos menciona que podemos hacer sustituir cierto cableado. En esta norma nos describe que tenemos dos tipos de cable de fibra óptica, conductivo y no conductivo. El conductivo es aquel que en su estructura tiene elementos metálicos, los cuales deben de ser aterrizados. Mientras que un no conductivo es aquel
que en su estructura no tiene ningún elemento metálico. Como podemos ver aquí en la tabla, nos dice que un cable OFNP es un cable de fibra óptica no conductivo, no puede ser sustituido por ningún otro tipo de cable. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo instalar un cable tipo riser en una cámara plena o en un lugar donde donde fluye el aire acondicionado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo colocara un tipo riser, el humo que emite ese tipo de cubierta, pues es más denso y es tóxico. ¿Okay? Por lo tanto, en lugar de hacer uso de esa protección, pues nos va a afectar. ¿Okay? Entonces, debemos de considerar qué cable podemos sustituir y qué cable no podemos sustituir dependiendo el tipo de instalación que estamos haciendo. ¿Okay? Muy bien. Un cable de fibra óptica para el interior tiene las siguientes características. Regularmente está fabricado de una cubierta de policloruro de vinilo que debe de tener su respectivo retardante a la flama, ya sea tipo riser, plenum o LSZH, dependiendo de dónde lo voy a instalar. Un cable interior tiene una estructura ajustada, que quiere decir que el hilo de fibra óptica tiene una cubierta con un diámetro de 900 micras. Los cables para el interior regularmente son dieléctricos, a menos que la instalación requiera alguna armadura. Pero esta armadura podría ser metálica o también podría ser dieléctrica. Regularmente los tipos de cable de fibra óptica para el interior los colocamos para ductería o algún tipo de escalerilla o canaleta. Vamos a presentar algunos cables para el interior, su estructura y dónde los podemos emplear. Vamos a iniciar con un cable de distribución. Como su nombre lo dice, el cable de distribución nos va a permitir realizar eso. Una distribución ya sea de manera vertical o de manera horizontal. Un cable de distribución tiene una cubierta exterior de PVC con su respectivo retardante a la flama. Posteriormente tiene una cantidad de hilos de aramida, también conocido como Kevlar. Estos elementos son los que le dan fuerza a mi cable para el momento de ser instalado por el método de jalado, no fracture o no dañe los hilos de fibra óptica. Cada hilo de fibra óptica, como mencioné, en un cable interior, en específico en el de distribución, tiene su estructura ajustada con un diámetro de 900 micras. Que este tie buffer, como también es conocido, es del mismo material que la cubierta exterior de PVC y también tiene su respectivo retardante a la flama. ¿Okay? ¿Dónde voy a ocupar un cable de distribución? Un cable de distribución lo voy a utilizar para unir un distribuidor de fibra óptica con otro distribuidor de fibra óptica, que como mencioné, puede ser entre pisos o entre un mismo piso desde el cuarto de telecomunicaciones hasta mi área de trabajo. Los cables de distribución, en general, los interiores, son flexibles. ¿Sí? Otro tipo de cable para el interior, tenemos el cable simplex o duplex. Estos cables, como su nombre lo dice, simplex solamente tienen un hilo de fibra, duplex tienen 2 hilos de fibra, los cuales nos sirven para la fabricación de jumpers de fibra óptica. ¿Okay? Su estructura es muy similar al cable de distribución. Tiene su cubierta exterior de policloruro de vinilo con su respectivo retardante a la flama, hilos de aramida como elementos de fuerza y también la fibra óptica viene con un recubrimiento para darle protección con un diámetro de 900 micras. Estos jumpers que fabricamos con este tipo de cable para el interior nos sirve para unir distribuidores o para unir también distribuidor con equipos activos o equipos activos entre equipos activos. Muy bien, una variante que tenemos en un cable que también puede ser utilizado para el interior es este cable híbrido. ¿Por qué híbrido?
porque puede ser instalado tanto para el interior como para el exterior. Si se dan cuenta, tiene la misma estructura prácticamente que un cable de distribución. Su cubierta está fabricada de PVC, tiene su respectivo retardante a la flama, pero tiene aditamentos que le dan esa resistencia a soportar el intemperismo. Por eso viene en color negro. Adicional a su código contra incendios, tiene protección contra rayos UV. Como elemento de fuerza tiene hilos de aramida y los hilos de fibra óptica también vienen con un recubrimiento de 900 micras que está también fabricado de policloruro de vinilo. ¿Sí? Para no hacer un cambio en el caso de que yo quiera interconectar un edificio con otro edificio y mi instalación la voy a hacer en el exterior, va a estar relativamente expuesta, para no hacer un cambio de un cable de distribución que es para el interior y a un cable para el exterior, utilizo un cable interior-exterior y hacer una sola distribución, ya sea en el interior de mi edificio y conectar entre edificios. Entonces, este cable nos da esa facilidad. Muy bien. Ya partimos desde qué espacios de telecomunicaciones compré en una red de fibra óptica, pasamos por cómo seleccionar nuestro tipo de fibra óptica entre monomodo y multimodo, dependiendo qué distancias y qué velocidad de transmisión voy a trabajar. Posteriormente, pasamos por la parte de cómo elegir mi cable de fibra óptica. Ahora vamos a la parte de la canalización, por dónde voy a colocar mi cable de fibra óptica. El objetivo de la canalización es acomodar todos los cables e identificar la necesidad de cambios durante su vida útil. La vida útil de la canalización debe ser igual a la vida útil del edificio. Tenemos diferentes tipos de canalización, como las bandejas, escalerilla o la ductería, que es la que regularmente más se ocupa. En Optronics manejamos un tipo de canalización que nosotros la denominamos Fireway, la cual es una canalización donde yo puedo albergar una gran cantidad de cables de fibra óptica. ¿Sí? En este tipo de canalización yo puedo albergar hasta 1000 cables de 2 milímetros, con diámetro de 2 milímetros o 750 cables con diámetro de 3 milímetros. ¿Sí? No hay una ductería ideal. La ductería ideal va a ser la que se adecue a la infraestructura donde yo estoy trabajando. Muy bien. Como mencionaba, una de las ducterías más usadas es la ductería tipo conduit, que podemos utilizar ductos rígidos que me van a ofrecer protección contra las interferencias electromagnéticas. También podemos utilizar, si no es un ducto metálico, puede ser un ducto plástico, donde podemos utilizar ducto rígido, semipesado, ligero o de PVC. ¿Sí? Muy bien. En la parte de la ductería nos vamos a encontrar la parte de los cambios de dirección, ¿sí? Donde albergar reserva de cableado, etc. Ojo, no está permitido utilizar ductos flexibles metálicos. ¿Por qué? Como podemos ver en la imagen, este ducto metálico flexible en su interior no es liso, por lo cual puede dañar, puede rasgar mi cableado de fibra óptica al momento de yo estar instalando, puede desviarse y acumularse dentro del ducto y obstruir por completo el ducto. Y por lo tanto, pues va a dañar el forro de mi cable. En el mejor de los casos daña el forro del cable, en el peor de los casos va a dañar la fibra óptica, nuestro hilo de fibra óptica. Para los cambios de dirección, hay que utilizar codos prefabricados, ¿sí?
no está admitido utilizar bayonetas, ya que estas bayonetas pueden generar internamente rebabas que van a dañar nuestro cable de fibra óptica cuando yo lo estoy instalando. Las condulet tampoco son admitidas, ya que no tienen las características que van a guardar la curvatura permisible para un cable de fibra óptica. Recuerden que las curvaturas en un hilo de fibra óptica es un factor de fallas. Por lo tanto, se recomienda que las rutas sean lo más directas posibles, paralela a los muros de los edificios. Se recomiendan rutas encima de pasillos por accesos más fáciles. Para la parte del cambio de dirección, máximo 2 codos de 90 grados prefabricados, como lo mencioné. Entre registros para el interior, no una separación máxima de 30 metros. Y esta canalización, si utilizamos canalización metálica, debemos de aterrizarla a nuestro sistema a tierra. Muy bien. Ok. Esta canalización, ¿hasta dónde va a llegar? Pues hasta interconectar nuestros diferentes espacios de telecomunicaciones. En los espacios de telecomunicaciones vamos a tener equipos activos. También cómo elegir nuestro correcto equipo activo. Pues todo va a radicar en el tipo de fibra óptica que yo elegí. Si elegí fibra óptica multimodo, voy a encontrar que mis equipos activos, su fuente de luz es tipo LED para la fibra óptica multimodo OM1 y OM2, mientras que para la fibra óptica multimodo OM3 y OM4, vamos a encontrar fuentes de luz tipo BSCell o láser optimizado, también conocido. ¿Sí? Para cuando utilizo fibra óptica monomodo, la fuente de luz es tipo láser, porque tiene un mayor alcance. Las características generales que yo debo de considerar en un equipo activo en específico en la fuente de luz es que el patrón sea lo más angosto posible. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Que los fotones no salgan dispersos y que la mayor cantidad de fotones entren al núcleo de mi fibra óptica, sin importar si es monomodo o multimodo. La potencia óptica va en proporción a el alcance que yo quiero tener. ¿Sí? La dispersión modal, esta consiste en que los bits, la información que yo estoy mandando por ese haz de luz, no se empalmen para no tener pérdida de bits o de información. Las fibras ópticas multimodo, por eso se limitan en cuanto a distancia. Si entre más distancia tengo en una fibra óptica multimodo, la dispersión modal se hace más grande. La fibra óptica monomodo tiene muy poca dispersión modal, por eso puedo alcanzar distancias más largas. El ancho de banda también va en proporción al tipo de fibra y velocidad de transmisión al cual yo quiero trabajar. En cuanto a costo, les mencionaba que para planta interna lo que regularmente encontramos son instalaciones con fibra óptica multimodo, porque los equipos activos, con base al tipo de fuente de luz que utilizan, son relativamente más económicos que los equipos activos para fibra óptica monomodo que tienen fuente de luz láser que tiene un costo más elevado. Eso en cuanto a los transmisores. Los receptores regularmente son fotodetectores, los cuales debemos de tener en cuenta las siguientes características. Una de ellas y la más importante es la sensibilidad. La sensibilidad es la potencia mínima que requiere el receptor para funcionar. ¿Sí? En el momento del diseño de una red de fibra óptica, debo de presupuestar cuál va a ser la atenuación que hay en mi enlace pasivo. ¿Para qué? Para poder elegir un transmisor con una potencia suficiente que al pasar el haz de luz por ese medio pasivo, que es la fibra óptica, llegue a los parámetros de sensibilidad que tiene mi receptor. Si yo no hago correctamente este cálculo, este diseño, pues tal vez me encuentre con que
mi enlace no va a funcionar porque estoy gastando mucha atenuación en la parte pasiva y la potencia del transmisor es insuficiente o la sensitividad es insuficiente para que el enlace levante o quede arriba. ¿Okay? Un receptor debe de contribuir a la menor cantidad de ruido y a una respuesta rápida. Entre más ancho de banda requiero yo, la respuesta debe de ser mucho más rápida. ¿Okay? Conjuntando tanto el transmisor como el receptor, ¿cómo elegir mi equipo activo? Regularmente lo que utilizamos en planta interna son equipos activos que tienen el transmisor y el receptor en un mismo elemento, ya sea un convertidor de medios o un transceiver o transceptor, donde ¿qué tengo que saber de estos equipos activos? En el caso del convertidor de medios, ¿qué tipo de conector de fibra óptica acepta? Regularmente viene en su versión duplex, puede ser LC duplex, puede ser SC, puede ser FC o alguno que tiene el slot para colocarle un transceiver, donde también debo de verificar el tipo de fibra óptica que previamente yo seleccioné. Los equipos activos como convertidores de medios y transceiver trabajan solamente a una longitud de onda de operación dependiendo del tipo de fibra óptica. El tipo de fibra óptica, por ejemplo, multimodo, tiene dos longitudes de onda de operación, 850 nanómetros y 1300 nanómetros. Mi convertidor de medios va a trabajar solamente a una de estas dos. En el caso de multimodo, si yo requiero mucho más alcance, sus longitudes de onda de operación son 1310 nanómetros y 1550 nanómetros. Por eso es importante saber qué tipo de longitud de onda requiere. El alcance también va en proporción a el ancho de banda y el tipo de fibra óptica que yo estoy utilizando. Posteriormente, ¿qué tipo de puerto RJ45 requiero o qué tipo de puerto de red requiero tenga mi convertidor de medios? Que posteriormente lo voy a mandar ya sea un switch o un patch panel. Si el puerto RJ45 trabaja o va a trabajar a una velocidad de 10-100, este tipo de puerto debe de ser Fast Ethernet. Si mi puerto requiero que trabaje a 1 giga, tendría que ser Gigabit Ethernet. ¿Okay? Mientras que para los transceivers o transceptores, algunos los conocen como mini GBICs o GBICs, debo de considerar también el tipo de fibra óptica. Estos elementos están estandarizados a la parte de aceptar un conector duplex LC. ¿Sí? También debo de verificar la longitud de onda dependiendo del tipo de fibra y el alcance, que va en proporción a la velocidad de transmisión que está utilizando. Tipo de módulo. ¿Por qué es importante el tipo de módulo? El tipo de módulo va en proporción a la velocidad con la que yo quiero trabajar. Si mi módulo es tipo SFP, es un transceiver que va a trabajar a 1 gigabit. Si mi módulo es tipo SFP+, es un módulo que trabaja a 10 gigas. Si es un módulo QSFP, es un módulo que va a trabajar a 40 gigabytes. ¿Vale? Entonces es importante saber todas estas características cuando yo elija mi equipo activo. En el caso de los transceivers, un problema que nos encontramos es la incompatibilidad que existe con los switches de algunas marcas reconocidas. A veces realizo la compra de un transceiver que no es de la misma marca de mi switch y tengo problemas porque no lo detecta, etc. ¿Vale? En Optronics manejamos una opción que es el transceiver óptico universal, que en el momento que ustedes lo soliciten, nos indican en qué equipo, marca y modelo van a insertar este transceiver y nosotros desde fábrica le colocamos el firmware para que lo acepte sin ningún problema. Por eso lo llamamos transceiver universal. Entonces ya esos problemas de incompatibilidad los eliminamos con esta opción.
Muy bien. Ok. Hasta aquí es el viaje que realizamos entre los diferentes elementos que comprenden a nuestra red de planta interna. Algunos podrían decir, ok, pero aquí en planta interna nos está faltando la conectorización, ¿sí? Esa terminación que nosotros le damos al cable, a las dos puntas de cableado de fibra óptica, es también de suma importancia. No la incluí en esta parte porque es un mundo en cuanto a la conectorización que será un tema posterior que vamos a abordar en una de estas sesiones, donde vamos a verificar cuántos tipos de conectorización tengo, pros, contras de cada uno de ellos, cuál es la tendencia, qué puedo hacer yo como en campo, qué no puedo hacer yo, qué es lo que yo tendría que comprar desde fábrica. ¿Okay? Aunado a los tipos de conectores que existen, también ventajas y desventajas de algunos de ellos. ¿Okay? Muy bien. Para la parte de la dinámica, como les mencioné, los que descargaron su aplicación FibreMex y ya le dieron un vistazo, pudieron observar que nosotros podemos crear nuestro número de parte dependiendo con el tipo de jumper que requerimos. El tipo de jumper que requerimos en esta ocasión es un jumper con conector SC pulido APC en un extremo y del otro extremo tenemos un conector tipo FC con un pulido UPC. Tiene una fibra monomodo en el cable, es la versión simplex, solo un conector en cada extremo, una longitud de 10 metros con su cubierta tipo riser y el cable tiene un diámetro de 2 milímetros. En este momento podemos ingresar a la aplicación, formamos el número de parte que nos describe esta imagen. Posterior a que yo tengo ya el número de parte, vamos a enviarlo a el correo cursos@fibremex.com.mx. Voy a repetirlo nuevamente. cursos@fibremex.com.mx. Y la primera persona que envíe su número de parte y esté de manera correcta va a ser acreedor a un kit de algunos artículos conmemorativos a los 20 años FibreMex. ¿Vale? Posteriormente, en algunos días, les haremos llegar el nombre del ganador y al ganador pues le vamos a hacer llegar sus artículos. En este momento está abierto el chat para la sección de preguntas. Si tenemos alguna duda de lo que presentamos el día de hoy, pueden entrar al chat y hacernos llegar su pregunta. Me parece que no tenemos preguntas al momento. Muy bien. En el caso de que no hay preguntas, voy a cederle el micrófono al ingeniero Miguel Marañón, gerente comercial del grupo Splitel, para que nos otorgue unas palabras en cuestión a dudas comerciales en el caso de que se tenga. Miguel, adelante, por favor. Gracias, Víctor. Muy buenos días a todos. Es un gusto que hayan dado parte de su tiempo el día de hoy a tomar este webinar, que para nosotros es bastante importante, ya que como es tradición dentro de Optronics y Fibremex, pues lo que tratamos siempre es de compartir con ustedes información actualizada a través de nuestros instructores certificados, como es el caso del ingeniero Víctor Hugo Chávez. Me gustaría dar este espacio para que si alguno de ustedes que nos acompaña tiene alguna duda referente a los productos o referente a la información que se acaba de dar en estos momentos, pues estamos totalmente abiertos para poderles apoyar. Ahorita al final les dejaré también una cuenta de correo para que todas aquellas dudas que no puedan ser contestadas en este foro nos las hagan llegar, y a vuelta del correo un servidor o alguno de los ejecutivos que trabajan conmigo
podamos estar en contacto con ustedes resolviendo cualquier duda que presenten. Entonces, sí me gustaría hacer esta última parte del webinar de manera interactiva. Si alguno tiene alguna duda, pues pueden mandarla ya sea a través del chat o bien en vivo. Pueden abrir su micrófono y hacernos la pregunta correspondiente. Muy bien, creo que no tenemos preguntas aquí en el chat. Voy a finalizar con darles una muestra de lo que es nuestro centro de capacitación, en el cual, pasado esta contingencia, los invito a que nos visiten al curso de planta interna, en el cual vemos más a fondo estos temas que realizamos en el webinar, acompañado de una gran cantidad de prácticas que, como podemos ver, va desde seleccionar el tipo de cable, posteriormente hacer nuestro sistema de canalización y hacer el armado de un rack para finalizar con realizar la comunicación punto a punto por medio de fibra óptica. Les recomiendo este tipo de cursos, son muy prácticos y aprendemos muchas cosas muy interesantes. Este es nuestro centro de capacitación, donde realizamos las prácticas y vemos la teoría de nuestros cursos de planta interna presenciales. Empezaremos a ver cuando reanudemos este tipo de capacitaciones. Muy bien. No me queda más que agradecerles su participación y estén pendientes de los próximos webinars que vamos a realizar. Estamos para apoyarlos. Muchas gracias y excelente día a todos.